Se trata la información de ahora. Esperemos que no. Vamos a hablar de la denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández por lesiones graves en contexto de violencia de género, que hoy tuvo un día trascendental también porque es el tercer día de declaraciones testimoniales. Estamos hablando de Daniel Fernández, que es una de las personas, te diría, claves a la hora de hablar justamente del relato que hizo Fabiola en el contexto de cómo se daba la agresión, dónde se daban. Este hombre que era policía, que fue asesor de Alberto Fernández antes de ser presidente y que durante la presidencia fue el intendente de la Quinta de Olivos y hoy es el exintendente. Claro, uno dice, bueno, ¿qué función tiene esta persona dentro de la Quinta de Olivos? La verdad es que tiene que ser una persona de suma confianza del presidente, porque es quien lleva la entrada y la salida a la Quinta de Olivos y también acompaña aquellas visitas que vienen de Casa Rosada. Es también la persona, por ejemplo, que tiene prácticamente la firma libre a la hora también de dar permisos para circulaciones. Es una persona de extrema confianza y en este caso tenía ese bonus track también de haber sido conocido anteriormente por Alberto Fernández y haber trabajado, te diría, espalda con espalda cuando ni siquiera todavía era presidente de la nación. Bueno, este hombre llega en boca de Fabiola Yáñez a su primer testimonio, esta extensión que se hace de 18 páginas, donde lo nombra y dice que él fue testigo de las agresiones, puntualmente cuando ellos se peleaban en Olivos y que había corridas desde la Quinta Presidencial a la Casa de Huéspedes, era esta persona, Daniel Fernández, quien estaba casi de mediador, incluso algunos testigos que obviamente en los próximos días los van a ir sumando. Estamos hablando de gente que trabaja en jardinería, en limpieza, que de a poco se empieza a conocer que la verdad es que se escuchaba y se veía todo, pero tenían miedo de contarlo. Una de estas escenas que se describe tiene que ver con una pelea en medio del parque donde Alberto Fernández la habría tomado de los brazos, la zamarrea y es Daniel Fernández quien intercede, lo separa y se lo lleva en un carrito de golf y Alberto Fernández a los gritos. Bueno, de esta situación en particular y después de 6 horas de testimonio, porque la verdad es que fue el testimonio más largo que tuvieron en Comodoro Pi hasta el momento, dijo que él no la vivió. No vio violencia física, pero sí violencia verbal, donde había insultos, gritos por parte de ambos y sí reconocía que después de aquella foto que se dio a conocer del cumpleaños de Fabiola, quedó absolutamente rota la relación y que de ahí en más era un destrato del expresidente hacia Fabiola. Esto lo reconoció, lo que él no dio testimonio es de haber visto de manera presencial o de haber sido la persona que separaba estas peleas que ya estaban siendo, más allá de lo verbal, algo físico. Él dijo que no había participado. Pero también es cierto que hay un montón de intereses atrás de este hombre. ¿Por qué? Porque también está involucrado, así como María Cantero, en la causa de los seguros. ¿Por qué? Porque es quien en su momento, por ejemplo, hacía las entradas y las salidas de un broker que es muy conocido, que es Héctor Martínez Sosa, a la Casa de Olivos, donde finalmente se hacían transacciones y este hombre se volvió millonario, pero no quedaba en ni un solo registro. Por eso es que está también imputado en la causa de los seguros. Claro. Cualquier cosa que hoy diga en este testimonio puede complicarlo en la otra causa, pero para que entiendan también la confianza que se le tenía, por ejemplo, durante la pandemia, cuando llegaban personas que no tenían el permiso para circular porque no eran esenciales, quien firmaba y sellaba con sello de presidencia para que tuvieran este papel para poder circular si los paraba algún tipo de control, era Daniel Fernández, que de alguna manera habilitaba la firma del propio presidente. Incluso, perdón, Rodríguez, yo lo estoy diciendo Fernández desde hoy. Daniel Rodríguez. Este hombre es también el que le hace este permiso a Sofía Pachi. Sofía Pachi es amiga y después fue asesora de Fabiola Yáñez. Tiene que declarar en los próximos días. El 12 de septiembre va a ser su testimonio. En las últimas horas, como mucho se habló de ella, también dio un comunicado a través de redes sociales muy extenso, pero básicamente lo que dice es que ella nunca tuvo una relación sentimental con el presidente ni de ningún vínculo que se estuvo nombrando. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que lo que descubre
Fabiola en uno de los teléfonos de Alberto son comunicaciones con distintas mujeres. Alberto Fernández, mientras Sofía Pachi vivía en México, le habría mandado un mensaje en el que decía: te tengo agendada pero no sé quién sos, la verdad me pareces muy bonita. Ella ahí le dice: soy la amiga de Fabiola, la asesora. Empiezan a tener una conversación y él la habría invitado a salir. Ella lo que hace es llamar a Fabiola en calidad de amiga y decirle: mira, Alberto me está escribiendo. Se arma una discusión en el matrimonio y todo queda ahí. Pero que descubre después Fabiola que había ingresos a la Quinta de Olivos de Sofía Pachi que nunca se le comunicaron y que recién ahora salen a la luz. Por eso es que termina siendo un escándalo y ellas terminan con esa amistad. Bueno, Sofía dice que en realidad eso no pasó, que ella no fue a la Quinta de Olivos cuando no estuvo la presencia de Fabiola, que ella iba solamente si estaba Fabiola, que sí participó del cumpleaños, pero no fue la persona que filtró esa foto que después se dio a conocer y termina destapando el escándalo de este cumpleaños que obviamente se había dado en pandemia cuando ninguno de nosotros podíamos salir a la calle y mucho menos hacer un festejo. Y además lo que dice ella es que se solidariza con esta situación de Fabiola Yáñez, pero que ella nunca presenció ningún tipo de discusión u agresión. Poco más, poco menos, seguramente cuando la llamen a dar testimonio va a tener que profundizar, va a tener que mostrar el celular, tal vez no en esta instancia, pero sí va a tener que dar un testimonio en el que no puede mentir y, llegado el caso, va a tener que mostrar el celular para ver si esas conversaciones existieron o no y si su ingreso a Casa de Olivos fue real o no. Si es que tiene el celular y si es que finalmente piden esas conversaciones. Hasta ahora lo único que hizo ella fue hablar a través de este comunicado. Pero lo cierto es que ahora y de manera fundamental es el testimonio de Daniel Rodríguez. Recordemos que esta semana también está citado Federico Saavedra, que es el médico que habría atendido a Fabiola Yáñez después de este golpe que le deja el ojo negro, que en las últimas horas también se dejó trascender un video, ya no es una foto, es el video donde se muestra a ella poniéndose algo similar a un hielo. Muchos dicen que es como una barra de árnica lo que se pasa en el ojo. Obviamente es elegida la imagen también que se deja ver porque mucho se cuestionó si podía ser maquillaje o no, y con el video no cabe duda que es un golpe. Después, por supuesto, es parte de la investigación ver finalmente de dónde sale ese golpe y si es este golpe de puño que dice Fabiola que le propinó el propio presidente y su marido, ¿no? Estamos hablando de Alberto Fernández. Así que muchísimas novedades, un día extenso, muy extenso en Comodoro Pi, donde este hombre llegó sin ningún tipo de custodia, sin abogados, dio su declaración. En algún momento tuvo contacto con la prensa, no quiso hacer declaraciones, pero durante 6 horas declaró frente a Ercolini. Gracias, Mechi, con toda la información, con un caso que todos los días pareciera tener nueva información. Uno dice, el otro me dice. El tema es en la justicia, por supuesto, todo lo que van declarando para poder llegar a la verdad, que es lo único que nos importa a todos los argentinos, independientemente de que lo hecho está y lo que estuvo mal hecho. Pero bueno, creo que nos merecemos como país tener alguna verdad de algo alguna vez. Total. Y no que todo quede en la nada, como lo de Oloan, que viene quedando en la nada, y como tantos otros casos que quedan en la nada y que uno sabe que va a quedar en la nada y te enojas con eso, pero lamentablemente queda en la nada y sigue. Bueno, en este caso la verdad es que los tiempos van muy acelerados, así que evidentemente la justicia le está prestando muchísima atención. Tiene que ver con los nombres que estamos nombrando, ¿no? Son nombres de peso, estamos hablando de un expresidente de la Nación. Eso es fundamental. Y como las causas están tan cruzadas, yo creo que cada uno de los testimonios que va a ir pasando por ahí está como hasta limitado en lo que puede declarar o no, porque sabe que lo complica en la otra causa. Totalmente. Digo, es cuando termina pasando cuando parecería que es un juego de ajedrez por momentos, ¿no? Parece que hacen las piezas se mueven, depende de lo que uno necesite y convenga. Bueno, antes de irnos al corte y